Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Ya empezamos con la unidad número 5, que habla de lo que es todo auditoría kinésica, una parte de lo que es la materia, ¿no? Pero bueno, antes vamos a repasar la unidad número 4, que era todo con respecto al sistema de salud. Habíamos definido en la clase anterior lo que era la salud según la Organización Mundial de la Ciudad, de la Salud, perdón, Organización Mundial de la Salud, y que puntualmente no era solamente la ausencia de la enfermedad, sino también era el bienestar físico, psíquico y mental. Hablamos también de cuáles eran sus características. Tenía que ser universal, atención integral, equitativo, eficiente, flexible y ser participativo. También nombramos cuáles eran los objetivos. Hablamos también de cuáles eran las 4 etapas del sistema de salud. Eran la promoción y la prevención, protección, preservación, atención, recuperación y en la última estaba la rehabilitación. Vimos todo con respecto a la historia del sistema de salud. Eso es como para que ustedes más que nada puedan entender cómo se llega a la actualidad, pero en el examen no se le va a preguntar acerca de historias de ningún tipo, para que ustedes entiendan y como que le pongan una base cronológica a los eventos. Además, bueno, hablamos de esos, hablamos de cómo estaba financiado los sistemas de salud, acuérdense en que eran de 3 tipos, y después hablamos de lo que era la atención primaria de la salud, cuál era su definición, qué características tenía, la función, y hicimos después relación a todo lo que era el plan médico obligatorio. Acuérdense que este plan era un plan justamente que definía cuáles eran las prestaciones y los servicios básicos que tanto la obra social como la empresa de medicina prepaga tenían que asegurarle a los afiliados, sin carencia ni examen de admisión. Hablamos también, bueno, de todo lo que incluía este plan médico obligatorio, explicamos algunos, el plan materno-infantil, el de los medicamentos, la rehabilitación, prótesis y órtesis, cuidados paliativos y las especialidades médicas. Y después hablamos de las diferencias que había entre la obra social, PAMI, y la empresa de medicina prepaga. Eso es lo que habíamos visto la clase anterior. En esta clase vamos, que es la unidad 5, vamos a hablar de todo lo que es referencia, como dije recién, a la auditoría kinésica. Entonces, para empezar a introducirnos en este tema de auditoría kinésica, vamos a ver qué es lo que significa la palabra auditoría. Bueno, auditoría es una palabra que proviene, que significa básicamente revisar o intervenir. Su principal función es la de verificar que un determinado hecho o circunstancia suceda acuerdo de lo que uno está planificando, previo a lo planeado. Entonces, lo más importante es que se encarga de verificar y a su vez realiza el examen de un proceso en una organización para confirmar si se ajusta a lo fijado por las leyes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de auditoría, estamos hablando de que es la acción de verificar, corrobora, verifica, comprueba, ¿sí? Que un determinado hecho o circunstancia se lleve a cabo según lo que estaba planeado. Y es el examen de un proceso de una organización para confirmar si esto que se tiene que llevar a cabo, bueno, estaba fijado por la ley. La auditoría comienza en los Estados Unidos. Apareció la primera vez que se habló de lo que era la auditoría médica. Eso ocurrió en el año 1914 y 4 años más tarde aparece la auditoría en cirugía.
A lo largo del tiempo y de forma lenta, gradual y progresiva, la auditoría fue empezando a abarcar todas las especialidades médicas. Pero la primera fue en el año 1914 en Estados Unidos con la auditoría médica. En la Argentina, la auditoría médica empezó en el año 1950, 1960 y fue creada por medio de los hospitales como comité evaluadores. Apareció en el año 74, 1974, la Sociedad Argentina de Auditoría Médica, SADA. Los primeros auditores en kinesiología fue la obra social para el personal docente entre el año 84 y 85. En el año 90, 5 años más tarde, se crea la Sociedad de Auditoría Kinefisiátrica Argentina, SASCA, Sociedad Argentina, Sociedad Auditoría Kinefisiátrica de Argentina. En el 95 apareció la primera especialidad de auditoría kinefisiátrica y fueron en el año 2002 donde se crea la Sociedad Argentina de Auditoría en Kinesiología, SADAC. 2 años más tarde de haberse creado esta sociedad que nuclea puntualmente a todos los auditores kinésicos, apareció la carrera de especialización en auditoría kinefisiátrica. Es otorgada por la UBA, por la Universidad de Buenos Aires, y en el primer curso que se dictó fue en el año 2005, con el título de especialista de auditoría por medio del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. La Sociedad Argentina, la Sociedad Auditoría de Kinesiología en Argentina, SADAC, es una asociación civil sin fines de lucro que fue fundada en Buenos Aires en el año 2002. Fue fundada por kinesiólogos y títulos afines y tuvo donde le permitía a los kinesiólogos obtener el título de auditor y o se dedicaban a la auditoría en kinesiología. Entonces, las dos principales funciones que tiene esta sociedad es, en primera instancia, que va a nuclear a los auditores kinésicos y segundo, que dicta el curso de especialidad en auditoría kinésica. Más que el curso, el posgrado, porque dura bastante. SADAC dura 2 años, no es un curso, sino es un posgrado, una especialidad de auditoría kinésica. Entonces, estas son las dos funciones que tiene el SADAC, que fue creada en el 2002, esta asociación. Y nuclea a los auditores kinésicos y tiene a su cargo el dictado de la especialidad en auditoría kinésica. Esta especialidad dura de 2 años, se cursa un sábado por mes, se dicta en la UBA, en la Escuela de Salud Pública, y es una especialización, un posgrado que está aprobado por la CONEAU. Haciendo referencia a lo que es la auditoría kinésica, es una disciplina profesional que va creciendo año tras año y es una especialización que es muy importante dentro del sistema de salud. La auditoría kinésica, lo ideal sería que sea ejercida por kinesiólogos, pero también lo puede desempeñar médicos. Cuando hablamos de kinesiólogos, no hablamos solamente de licenciado en kinesiología y fisiatría, sino también hablamos de kinesiólogo y su título afín. Yo la otra vez les había dicho mal, se los había corregido en el foro, pero después cuando se borró todo desapareció y había dicho que el título de terapista física lo daba la Universidad de Favaloro y no era así, sino que lo daba la Universidad de El Salvador. Así que bueno, nada, aprovecho para hacerle la aclaración ahora por si las dudas. Así que bueno, nada, acuérdense esto, que lo que es importante es que la auditoría kinésica
o sea, lo ideal es que la desempeñe el kinesiólogo o sus títulos afines, pero puede ser también llevada a cabo por algún médico de otra especialidad. Las características que tiene la auditoría kinésica es que es, bueno, justamente como más o menos lo que era la definición, ¿no? Que era un procedimiento independiente a esto. Es importante. Una cosa es la habilitación. ¿Sí? Acuérdense que la habilitación del gabinete o del lugar donde ustedes desarrollen su actividad va a depender del COQUIBA, cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, y del Ministerio de Salud, cuando hablamos de CABA. Y que la auditoría kinésica es algo independiente, nada tiene, o sea, una cosa es la habilitación y otra cosa es la auditoría. A vos te pueden aprobar la habilitación, pero no una auditoría. Y la va a realizar aquel profesional de la salud que quiera ser prestador de una obra social, de una prepaga y o de una ART. Si alguno de ustedes algún día tiene un consultorio y quiere que ese consultorio atienda, por ejemplo, OSDE, bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con eso. Pero es para ellos. La entidad financiadora de salud puede negar la acreditación, aunque el consultorio está habilitado. Eso es lo que le decía yo recién, que una cosa es la habilitación y otra cosa es la acreditación para pertenecer a una obra social por medio de la auditoría. Y que generalmente como que hay distintos momentos donde se lleva a cabo la auditoría. Y uno es antes, durante y después de la atención del paciente. Y esos son los tres momentos donde la auditoría va a evaluar la atención. Entonces, vamos a hablar de las características dando un ejemplo. Este es el ejemplo, ¿no? De que un kinesiólogo quiere llamar a OSDE para ser prestador de la obra social. Entonces, el interesado, que vendría a ser el kinesiólogo, llama para informar dónde está ubicado el consultorio, cuál es el lugar donde se estudió, dónde se recibió, cuántos años llevas de recibido y fundamentalmente si tiene o no algún tipo de especialidad. Entonces, si la obra social o la medicina de prepaga le interesa, lo llaman y pactan la auditoría. Cuando se pacta una auditoría, se va a hacer la evaluación en tres momentos: antes, durante y después. Antes de la atención consiste fundamentalmente en la verificación y en el control del consultorio. O sea, que el consultorio esté habilitado por COQUIBA o por Ministerio de Salud, que tenga las medidas de seguridad y adaptación según para personas con discapacidad, niños, pacientes con patologías neurológicas y demás. Si la auditoría es favorable, se produce la acreditación del consultorio, por lo que hay contrato. O sea, ese kinesiólogo puede ser prestador para OSDE, en este ejemplo que estamos dando, ¿no? Durante la atención del paciente, lo primero que se va a controlar es las historias clínicas. Esto lo vamos a ir a ver más a fondo en un ratito, pero sepan que la historia clínica es un documento privado obligatorio que tiene que tener, que tiene como su objetivo final juntar datos del estado de salud del paciente y tiene que ser un documento el cual tiene que tener información clara y concisa de los datos. ¿Sí? Otra de las cosas, y que cada historia clínica es particular para cada individuo, tiene que estar rotulada con la fecha, tipo día y hora donde se evalúa al paciente y después de cada evolución tiene que ir un sello propio del profesional. También se cuenta con un consentimiento informado
Esto habla de la responsabilidad que tiene el profesional con respecto a que existiera algún tipo de inconveniente, ¿no? Donde se le informa al paciente lo que se le va a recibir, donde es como una información eh, que recibe el paciente por parte del profesional. Bueno, acá también lo que hace el auditor es corroborar los agentes físicos, ¿sí? Que no estén vencidos, que no estén rotos, que tengan el service que corresponde, que funcionen correctamente. Y se evalúa a los pacientes por medio de un protocolo. Acá también lo que existe es la posibilidad de que hayan conductas que se puedan corregir o rectificar algunas conductas por parte del auditor hacia el profesional de la salud. Por ejemplo, si no se cumplió algún protocolo o si algunos agentes físicos lleva mucho tiempo de que no tengan un servicio de control de funcionamiento y demás. Y después de la atención están la evaluación de los resultados, el porcentaje y tiempo de recuperación de los pacientes, si se cumplen o no los protocolos, las estadísticas y lo que más le importa al auditor, más que nada para las obras sociales y las prepagas, es la facturación. Entonces, esos son los tres momentos donde el auditor evalúa a la atención kinésica antes, durante y después con estos métodos, con estas cosas que nombramos recién, según el momento que la esté evaluando. La función de la evaluación de la auditoría no es como 100% en base al desempeño que tenga el profesional con respecto al paciente, sino que está dividida por porcentajes. El 30% es la evaluación técnica administrativa. ¿Sí? Acá más que nada, por ejemplo, todo el tema de la facturación. Cómo le dan los turnos el profesional al paciente. 30% evaluación profesional asistencial. Bueno, acá hablamos de los protocolos, del tiempo en que se lleva a cabo una recuperación estándar, por ejemplo, una ruptura del ligamento cruzado posterior, más o menos sabemos que en general más o menos llevan 6 meses. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, tardó un año en recuperarse. Eso es lo que evalúa un editor. El 30% con respecto al terreno y al 10% para analizar las quejas. Pero eso, que tan dividida la función de la evaluación en un porcentaje. Entonces, como volvemos a repetir esto, que es importante, que el auditor puede ser un kinesiólogo, el título equivalente o el médico. El que se encarga de enviar al auditor es este, ¿no? Cuando dice ahí, entidad, por ejemplo, OSDE te va a mandar un auditor. Puede ser un kinesiólogo, un título equivalente o un médico. Este auditor tiene distintas funciones. Las funciones que cumple el auditor son evaluar la calidad de atención, elaboración de los informes. Cuando elaboramos los informes es generalmente con respecto a las historias clínicas, ¿no? El informe del paciente con respecto al profesional. Controlar la facturación. Todos los meses se evalúa la cantidad de prestaciones que hay y eso es lo que es la facturación. Autorizar las prestaciones o los reintegros. Esto es fundamentalmente que algunas veces, por ejemplo, no sé, me quiero atender con X kinesiólogo que atiende por suite medical y no atiende por OSDE. Bueno, y lo que hago es hacer un reintegro para que me pueda cubrir este kinesiólogo.
O, no sé, hay un kinesiólogo que me queda a 2 cuadras de mi casa y el otro me queda a 50 cuadras, no puedo hacer un reintegro. Controlar el gasto generado por la prestación. Promover lo que es la educación y la investigación del profesional, o sea, todo lo que es información y educación con respecto a las nuevas tendencias, nuevos conocimientos y demás, todo eso suma. Y como no, por ejemplo, no es lo mismo un profesional que tiene hecho un curso, no sé, de algo en el 2002 que uno que hizo algo en el 2019. Del 2002 quedó desactualizado. Estudio y valoración de nuevas prácticas y atender todo lo que son las quejas y de los reclamos. Entonces, estas son todas las funciones, todo lo que se va a encargar el auditor. El objetivo de la auditoría kinésica es proveer de mayor seguridad a los ámbitos de actuación profesional. O sea que el lugar donde se vaya a desempeñar un profesional de la salud, en este caso un kinesiólogo, tenga la mayor seguridad posible para poder llevarlos a cabo. Asegurar la practicidad y suficiencia de los insumos y aparatología utilizada. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de que el Coquiva te pedía ciertos aparatos de fisioterapia para habilitar el consultorio? Bueno, nada, dentro de esa aparatología, por ejemplo, no estaba el magneto, pero un consultorio que no tenga magneto es raro, o sea, es poco útil, poco práctico. Si por ahí un auditor te va a decir, no está bien, tenés todo lo que te pide Coquiva, pero no tienes un aparato de magnetoterapia, viene un fracturado, lo más común, ¿y qué le pones? Bueno, permitir la accesibilidad a la atención kinésica a toda la población y satisfacer las necesidades del paciente. Estos son los 4 objetivos que busca la auditoría kinésica. Además, están estos 3 más, que son estimular la investigación y formación de los kinesiólogos, solicitar la colaboración de las especialidades kinésicas para mejorar la atención y controlar los costos de las prestaciones. Estos son en total los 7 objetivos que busca el auditor en kinesiología. Y como objetivo principal y el más importante es gestión y control de la calidad de la atención kinésica. El objetivo principal que tiene un auditor es gestionar y controlar la calidad de la atención kinésica. Dentro de la auditoría kinésica se incluyen a 300 obras sociales, a 200 prepagas y a 40 ART, aseguradoras de riesgo de trabajo. Tienen distintos tipos y exigencias de las auditorías kinésicas. Entonces, para que un auditor kinésico pueda cumplir sus funciones y pueda llevar a cabo sus objetivos, cuenta con distintos medios para poder lograrlos. Algunos de ellos son las historias clínicas, que en este caso, como hablamos puntualmente de kinesiología, la vamos a llamar historias kinefisiátricas, la estadística, matriculación, habilitación, certificación, protocolos, acreditación. La categorización, en donde se tiene en cuenta la antigüedad, la capacitación del profesional y la complejidad. Se tiene en cuenta también todo con respecto a las encuestas, el estudio de casos, las leyes, las facturaciones, el consentimiento informado, normas y reglamentos y las quejas.
Vamos a empezar explicando algunas de estas que son como las más importantes, ¿no? La primera es la historia kinefisiátrica o la historia clínica. Dijimos entonces que la historia clínica era un documento privado obligatorio y que tiene como objetivo reservar todo lo relacionado al procedimiento que realiza el equipo de salud para intervenir en la atención del individuo. Su objetivo fundamental es recopilar datos del estado de salud del paciente para facilitar la asistencia médica. Y es un documento privado que tiene de forma clara y concisa datos, valoración e información generado por medio de cada uno de los procesos que recibe el paciente por medio del profesional, con el objetivo de mejorar su estado de salud, hacer una evaluación clínica y toda la atención médica recibida. Pero acuérdense que es un documento privado obligatorio, ¿sí? Y que habla de todos los datos del paciente, que se tienen que anotar, los hallazgos que se encuentren y que siempre, una vez que se haya finalizado la evolución diaria de la historia clínica, se tiene que colocar la firma y el sello. Y esto es importante, que la historia clínica es un registro fehaciente de nuestro accionar y que en el caso de que haya quejas y o reclamos va a ser utilizado para evaluar esto. Historias clínicas. Después, otra de las cosas otro medio que utiliza el auditor es con respecto a una estadística. Una estadística es lo que nos permite contar los pacientes que atendimos, los agentes aplicados, los recursos invertidos y nos da una referencia muy importante para saber qué recursos disponer y cómo utilizarlos mejor. Volvemos al caso de, por ejemplo, una fractura expuesta de tibia y peroné por un accidente de moto de un adulto de 45 años. Bueno, por ahí viene el consultorio y en un primer momento le podemos poner magnetoterapia. Entonces ya sabemos que, no sé, de 20 fracturas expuestas de tibia y peroné que tuvimos en el año 2019, no sé, pongámosle 20, no sé, 18 recibieron magnetoterapia y 2 recibieron infrarrojo. Bueno, y vemos que las de magnetoterapia mejoraron en un 85% y el tratamiento duró 3 meses, con un ejemplo cualquiera. Mientras que las que recibieron infrarrojo mejoraron en un 50% y el tratamiento duró 6 meses. Bueno, entonces ahí ya sabemos que cuando hay una fractura expuesta de tibia y peroné, le vamos a poner magneto. Para eso sirve la estadística, ¿no? O, por ejemplo, no sé, tantos pacientes vinieron, tantos fueron hombres, tantos fueron mujeres, el periodo de edad fue tal y tal. Y esto es lo más importante de la estadística, que sirve para analizar lo que es la calidad y la gestión asistencial, edad de los pacientes, patologías, tiempo de recuperación. Pero eso permite analizar la calidad y la gestión asistencial. Acuérdense que justamente es el objetivo principal del auditor. Y que no solamente hay que en la estadística colocar los números, sino también las codificaciones. Por ejemplo, la graduación como bien concreta, ¿no? Por ejemplo, no sé, utilizar una escala de dolor, la escala visual análoga para evaluar el nivel del dolor, las actividades diarias, el rango articular de movimiento y demás. ¿Sí? Entonces, la estadística es otra de las cosas que le permite utilizar. La cantidad de prestaciones que hay, pónganle, no sé,
en época de invierno hay más pacientes que en época de verano que se toman vacaciones y se van los pacientes. Bueno, una estadística, ¿no? En general, estadísticas. La certificación es la habilitación del ejercicio que es concedida por la matrícula profesional. Esta habilitación del lugar está otorgada por COQUIVA o por el Ministerio de Salud y el certificado de especialidad está otorgada por la entidad reconocida. Cuando algo está certificado, por ejemplo, tienen un consultorio y ponen que hicieron, no sé, el curso, se hicieron un posgrado de osteopatía y RPG, bueno, esa certificación aumenta todo lo que es la calidad y de atención y por lo cual cuanto más formación tiene el profesional, OSDE, en este caso con el ejemplo que seguimos dando, el prestador tiene que abonar un honorario mayor hacia el profesional. No es lo mismo uno que tiene un curso de osteopatía, RPG, 3 escuadras y un montón de cosas más, a uno que tiene, por ejemplo, un curso de un fin de semana hecho, no sé, de RPG. Es cuanto mayor el conocimientos tenga el profesional, no solamente que aumenta la calidad, sino que también el honorario para el profesional es más elevado. Bueno, los protocolos, estas son planillas diseñadas con un objetivo específico y más que nada son para los pasos a seguir, ¿no? Que tiene que tener un profesional a la hora de querer mejorar la atención de un paciente. Por ejemplo, cuando viene un paciente con una ruptura de ligamentos cruzados posteriores, sabemos que más o menos dura 6 meses. Bueno, si eso se extiende a 8 meses, hay que ver qué fue lo que pasó. Por ejemplo, un protocolo también tiene como objetivo que cualquier profesional, al leer ese protocolo, pueda llevar a cabo el accionar para mejorar la calidad del paciente, la atención del paciente. Por ejemplo, no sé, como que cada institución, por ejemplo, en el hospital tenemos los protocolos para decanular a un paciente. Entonces vos, ya leyendo el protocolo, teniendo una noción de los pasos que hay que seguir para conseguir ese objetivo final de calmar al paciente, lo puede hacer cualquiera. Además, bueno, lo mismo, protocolos para todo, yo hablo del hospital porque es el lugar donde trabajo, pero es para decanular al paciente, para extubar al paciente, para prueba de deglución, uso de oxigenoterapia, y que en general todas las actividades que lleva a cabo el profesional están protocolizadas. Tienen un objetivo específico y son como los pasos a seguir que se debe cumplir el profesional para poder llevar a cabo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si yo ese protocolo lo cumplí, entonces el auditor evalúa qué pasó si no se cumplieron con los protocolos, si estos protocolos hay que modificarlos, si estos protocolos no están dando los resultados esperados y demás, ¿no? Protocolos. Y bueno, esto, ¿no? Que el protocolo tiene un tratamiento que es exitosamente probado. Bueno, esto que decíamos recién, ¿no? Con el ejemplo de los ligamentos cruzados posteriores, si se te rompen y más o menos la rehabilitación tarda 6 meses y a alguno le tardó 8 meses o más, ¿qué fue lo que pasó? Y después tenemos ya como último lo que es el tema de las acreditaciones, que es la aceptación de un prestador por parte de un ente financiador, por ejemplo, las obras sociales.
La acreditación como que tiene ciertas exigencias por parte del prestador y esto es, por ejemplo, en qué lugar quieren atender, por ejemplo, lugares, horas, días, recursos humanos y físicos, certificados, por ejemplo, con el siguiendo ejemplo de OSDE, bueno, qué sé yo quiero que atiendas lunes, miércoles y viernes, que haya, por ejemplo, que se atiendan 4 pacientes por hora, que haya no más de 3 kinesiólogos en este espacio X cuadrado, que que el lugar tenga aire acondicionado, que haya un tele-LED y todas las exigencias que te piden específicamente. Eso es con respecto a las exigencias y después pueden exigir algunos tipos de exigencias de la institución, ¿no? Tantos años de recibidos, con tantas personas que trabajan y demás. Esto es con respecto a la acreditación. Bueno, entonces eso es todo con respecto a la auditoría. Acá lo que es más importante que todo es que sepan, ¿no? ¿Qué es una auditoría kinésica? Fundamental que sepan quién puede ser de auditor. Que acuérdense que no es solamente el kinesiólogo y los títulos afines, sino que también puede ser un médico. ¿Cuáles son los 3 momentos donde va a trabajar el auditor? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Y qué elemento utiliza para poder llevar a cabo la auditoría? Y acuérdense que de todos los que nombramos, los más importantes son las historias clínicas, las estadísticas, la certificación, protocolos y acreditación. Acuérdense de todos los objetivos que nombramos de la auditoría, que había objetivos generales y ahí está el principal, que es siempre mejorar la calidad de atención del paciente. Y hasta ahí estamos con el tema de auditoría. Bueno, nos estamos viendo en la clase que viene en el foro, así que espero que les haya servido esta clase. Nos vemos, hasta luego.